El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca parece estar marcando el fin de las ideologías tal como las conocemos. Izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, liberalismo, conservadurismo. ¿No se han dado cuenta que desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, nada de esto es lo que era? Porque básicamente nada ha sido lo que se esperaba. El pragmatismo de Trump, esa realpolitik, esa política de hacer, apostar a lo ejecutable en la práctica sin importar las ideologías, ha hecho que se haga anulado la defensa global de las libertades, de los derechos humanos, del libre mercado, de las democracias, porque a Trump lo que le interesa es cumplir con sus promesas de campaña de cerrar las fronteras, de deportar a los indocumentados y además quiere colgarse la medalla de la paz poniendo fin a la guerra en Ucrania, pero sin importar el precio para el resto del mundo y sin importar con quién tenga que aliarse. Mientras tanto, del otro lado, vemos como aliados históricos como Canadá solamente les interesa que no les ponga aranceles. Y también, por otro lado, adversarios, como el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, lo único que les interesa es que Donald Trump pues no se meta con ellos, que aprenda a cohabitar con estos regímenes. Por eso hemos visto alineamientos inesperados e ideológicamente incoherentes que vamos a verlos uno por uno, del más reciente al más insólito. Lo más reciente sin duda fue esta votación en la Asamblea General de la ONU sobre el tema de Ucrania, donde Estados Unidos terminó alineándose con Rusia después de que Trump pues llamó dictador al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y lo acusó de haber iniciado la guerra, pues terminó Estados Unidos votando en línea junto con Rusia, Nicaragua y Corea del Norte, algo totalmente impensable. Y es que en esta resolución de Estados Unidos, que finalmente se terminó aprobando en la tarde del Consejo de Seguridad, se evitan términos como guerra, invasión, se evade garantizar la integridad territorial de Ucrania, es decir, es un documento muy favorable a los intereses de Rusia. Pero es que esto no es todo. La Argentina de Javier Milei, que hace poco destituyó a la canciller Diana Mondino por haber favorecido a Cuba una votación en la ONU, ahora se abstuvo, manteniéndose en sintonía con la China y la Cuba comunista, con la Colombia de Gustavo Petro y con el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Todo el mundo se pregunta qué está pasando aquí. O sea, parece que tal vez por no incomodar a Estados Unidos se están cambiando un poco los roles, las defensas de las libertades, de las democracias. Pues aquí es necesario, en el caso de Milei y Trump, hacer un paréntesis porque hemos visto pues una alianza que sí, hay una lucha contra la izquierda en ambos casos, pero que conceptualmente son muy distantes. Milei es un libertario que venía haciendo las cosas muy bien, mientras que Trump es un conservador, proteccionista, ultranacionalista que nada tiene que ver con las ideas de Milei. Pero parece que desde el 20 de enero Milei quiere de cierta manera imitar a Donald Trump y no lo necesita, la verdad. Pero tal vez por eso hemos visto pues un gran desacierto con lo que fue su gran escándalo o su mayor escándalo dentro del gobierno de Argentina, que fue el lanzamiento de esta criptomoneda Libra, que parece que sin saber muy bien lo que hacía, Milei solamente quiso imitar lo que había hecho Trump recientemente con su moneda, pues con su mismo nombre, su meme coin, su criptomoneda llamada Trump. Lo más insólito ahora es que vemos cómo seguidores del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han terminado defendiendo a Donald Trump. Sí, el presidente del tan satanizado imperio norteamericano. ¿Por qué? Pues porque evidentemente parece que ahora a Trump les conviene o les gusta este giro que ha dado la Casa Blanca. No solamente por el hecho de que ha permitido que Chevron siga operando en Venezuela, sino que además pues parece que con tal de lograr un acuerdo con Maduro para que acepte a los deportados, se está haciendo un poco de la vista gorda con todo lo que está ocurriendo en Venezuela luego del fraude del 28 de julio, en el que pues Nicolás Maduro se declaró ganador y se juramentó para otro mandato sin haber mostrado las actas, sin auditoría, sin resultados, con un fraude que fue evidente y muy descarado. Pero ahora vimos cómo pues Donald Trump envió su enviado especial Richard Grenell a Miraflores a reunirse con Nicolás Maduro solamente para que le ayude a cumplir con su promesa de sacar de Estados Unidos a los indocumentados. Y vimos cómo recientemente Grenell dijo
que en el gobierno de Donald Trump no hay intereses para cambios de regímenes. Obviamente esto no solamente lo celebra Maduro, también lo celebran Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel en Cuba, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo ahora entonces con esta realpolitik, con este pragmatismo de Donald Trump que tanto le gusta y del que tanto habló Diosdado Cabello en Venezuela? Pues prácticamente estamos volviendo a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se alió con la entonces Unión Soviética para enfrentar a las potencias del eje. Pero posterior a esto vino este periodo que conocemos como la Guerra Fría, en la cual, pues, por su lado Estados Unidos y por el suyo la Unión Soviética trataron de imponer, de expandir en el mundo el capitalismo por un lado, el comunismo soviético por el otro, y fue aquí donde nació la OTAN para, con el liderazgo de Estados Unidos y países occidentales, evitar que la Unión Soviética expandiera el comunismo por el mundo, y donde los países occidentales y Estados Unidos pues se anotaron un gran triunfo con la disolución, la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero esto parece haber quedado en el olvido cuando ahora vemos a Estados Unidos votando junto con Rusia, Nicaragua y Corea del Norte. ¿Qué será lo próximo? ¿Los talibanes invitados a la próxima CIPAC, la Conferencia de Acción Conservadora? Pues no sabemos, la verdad. Y es que definitivamente se están borrando las fronteras ideológicas con esta llamada realpolitik, por la necesidad de Trump poner a Estados Unidos primero y de colgarse la medalla de la paz sin importar el precio para el resto del mundo. Y no dudo, pues, que lo vaya a lograr, que logre poner a Estados Unidos primero, que la economía de Estados Unidos mejore, que logre la paz en Ucrania, pero nos seguimos preguntando, ¿a qué precio para el resto del mundo? Porque es que un acuerdo de paz donde Ucrania salga perdiendo es también una derrota para la OTAN. Estamos hablando de esa OTAN que se creó justamente para frenar el expansionismo de la Unión Soviética, esa Unión Soviética de la que Vladimir Putin es tan nostálgico porque ha dicho en varias oportunidades que fue una desgracia su disolución. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar ahora? También tenemos las recientes elecciones en Alemania, donde la derecha dura encabezada por AfD quedó en un sólido segundo lugar, luego de duplicar su votación. Pero aquí resulta que tenemos que tomar en cuenta que este partido propone normalizar las relaciones con Rusia, reanudar la importación de gas ruso y poner fin a la ayuda militar a Ucrania. Entonces es aquí donde nos damos cuenta cómo los extremos se tocan y terminan ayudándose para sobrevivir. Por eso hay algo que voy a decir y que jamás pensé decir, y es que Pedro Sánchez, sí, el presidente socialista del gobierno español, tan cuestionado pues por su ideología socialista, por el progresismo que ha expandido en el gobierno, por los casos de corrupción, hoy tiene razón cuando dijo que premiar al agresor es abonarse a agresiones futuras, por supuesto refiriéndose a Vladimir Putin. Y cómo no decir que tiene razón cuando agregó que lo que Putin quiere es tener en Ucrania lo que tiene en Bielorrusia, un títere. Y es así, evidentemente, volver a lo que tuvo en el pasado, un presidente prorruso en Ucrania. Nunca pensé estar de acuerdo con Sánchez, pero así serán los desaciertos de quienes se suponen que tienen que defender las libertades y las democracias en el mundo, que pues terminamos dándole la razón a Sánchez, porque de este lado vemos cómo no se está llamando dictador a alguien que tiene prácticamente 2 décadas en el poder, donde se hacen unas elecciones en una verdadera oposición, donde quien se atreve a desafiar al régimen ruso, en este caso, pues termina muriendo de manera sospechosa, y ahí está el caso de Alexei Navalny, por ejemplo, que murió en prisión. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Por esto, definitivamente me atrevo a decir que el regreso de Donald Trump y su pragmatismo, su realpolitik, están haciendo desaparecer las fronteras ideológicas tal como las conocemos. ¿Y cómo no afirmar esto cuando vemos que Putin, Maduro, Ortega, Díaz-Canel y hasta el propio Kim Jong-un se están beneficiando de esta reconfiguración de la geopolítica mundial planteada desde Washington?